miércoles, además de esa deliciosa entrevista que acabamos de tener con Fernando Colmenarejo, nos encargamos también de recuperar, de traer desde el olvido pues algún rincón de nuestra sierra a través de la toponimia, pero también en algunas ocasiones pues esos oficios que han ido cayendo en el recuerdo por su falta, ¿no?, de actualidad. Bueno, pues nosotros nos negamos a que eso ocurra y queremos seguir recordando con Guillermo Herrero, que ya saben que es responsable del proyecto de toponimia que hay detrás de toda esta acción y que ya está aquí con nosotros. Hola, Guillermo. Muy buenas, Sonia. Nos encargamos de recuperar, como dices, esas historias olvidadas, algunas de ellas, esos oficios olvidados en este caso, y también nos gusta cuando nos envían, ¿a que sí? Cuando son los oyentes los que nos dicen, oye, pues yo tengo, de esto que hablaste el otro día, tengo más datos. Bueno, y además muchos datos, porque la semana pasada estábamos hablando de los loberos, de esa figura, y a través de Facebook, uno de nuestros oyentes, Iñaki, que no vamos a decir el apellido porque es complicadísimo, y además, bueno, pues que también quede ahí su anonimato, pero Iñaki, pues comentó a esa publicación y nos dio una serie de datos maravillosos, ¿no? Sí, nos dio datos concretos, si te parece te los cuento, datos concretos de los loberos en los siglos, fíjate, en los siglos XVI y XVII. Ha encontrado documentos muy antiguos y cómo era la actuación de los loberos en la Sierra de Guadarrama, con sus nombres, las capturas, la localización. ¿Cuánto les pagaban? Exacto. Eso me parece interesantísimo. De las lobadas, que así es como las llamaban. Y concretamente, sobre todo, donde más se desarrolla este oficio es en la zona de Cercedilla, por el Valle de la Fuenfría, parece ser. Entre 1608 y 1620 es donde ha encontrado Iñaki estos datos. Por ejemplo, parece claro que se pagaba, como has dicho, por ejemplar capturado. Claro. Y los loberos profesionales conocían perfectamente dónde estaban esas madrigueras y esperaban a que la loba tuviera una camada para capturar a los lobeznos, pero dejaba libre a las hembras para que se preñaran al año siguiente. Claro, veían ahí el negocio, ¿no? Decían, a ver, claro, si mato a la hembra, pues ya no voy a tener más, pero claro, si me voy directamente a las loberas... A ver, volvemos a decir lo de la semana pasada, que hay que ponerse en situación de la época en la que estábamos hablando, y ahora hay cosas que nos pueden parecer, pues, muy crueles. Una barbaridad. Pero que era como se estaban realizando en aquella época, ¿no? De hecho, bueno, pues aparecen nombres y se ve que había gente que era su oficio, vamos. Justamente, había en un documento de 1612, según nos ha contado Iñaki, en el libro de la contabilidad de Cercedilla se lee que se descargan 12 reales a Pedro Mansilla, Francisco Marco, precisamente de Colmenar Viejo, por el derecho de 2 lobadas de 13 lobecinos, que era como se decía, lobeznos, y que se registraron ante la justicia, y aparecen un montón de capturas de ejemplares adultos, etcétera. Y también se indica que en ocasiones en las capturas participaban perros de presa. Y bueno, te puedo comentar un poco si quieres que Iñaki nos dice que los loberos profesionales actuaban sobre todo en Collado Villalba, Collado Mediano, Guadarrama, Cercedilla, Navacerrada, y que muchos eran vecinos de Colmenar Viejo, Matalpino y Cercedilla. También operaban, por supuesto, por esta zona. Y por hablar un poco de parajes concretos donde estaban los lobos, que como hablamos el otro día, pues por desgracia es muy complicado ya encontrarlos en la Sierra de Guadarrama, pero que los hay. Operaban sobre todo en Navalmedio, en La Peñota y en el Valle de la Fuenfría. Y que también existía, nos deja ahí al final como un consejo, y es que también se les pagaba por capturas de zorros y de garduñas. O sea, también, porque otro día podemos hablar también de eso. Pues yo creo que nos lo viene a dejar ahí. La deja ahí votando Iñaki, ¿no? Como sí, diciendo, por cierto, y también pues había otro tipo de pago por apresar pues otros animales. Hay que ver lo que se aprende de documentos, y en el archivo del Ayuntamiento de Cercedilla estaba este documento del que nos habla Iñaki, con todos los datos, y así se sabe, bueno, pues un poco cómo era ese trabajo, lo que se cobraba por cada una de las capturas. Interesantísimo, muchísimas gracias, Iñaki. Eso iba a decir yo justo, sí. Y todos los que quieran, que estamos encantadísimos de que nos hagan llegar pues esos comentarios, esa información, no solamente a través de Facebook, lo pueden hacer también a través de nuestro email, redaccion@ondaceromadridnorte.es, redaccion@ondaceromadridnorte.es. Nosotros encantados de conocer más detalles de algunas profesiones como la del lobero, pero también de la que me venías a hablar hoy, que es otra, y yo he retado a los oyentes al principio del programa a que intentasen adivinar a qué se dedicaba el portazguero, que es de lo que me hablas hoy, ¿no? Es probable que muchos lo sepan, lo que era el portazguero, que era el que se encargaba de cobrar el portazo, que eso seguramente le suene a más gente. Era el encargado de cobrar los derechos que se pagaban por pasar simplemente por un lugar determinado. Es una de esas prácticas que es uno de los oficios, Sonia, que no tiene absolutamente nada que ver con el lobero, precisamente porque para ser portazguero no tenías que dar ni un paso, tan solo que tenías que poner la mano y decir, ¡hala!, a recibir. Es una de las maneras de vivir sin trabajar o trabajando muy poco, podemos decir.
esta del Portazguero era equivalente a un poco a ese peaje que pagamos ahora mismo en las autopistas. Era un impuesto, una tasa que había que pagar por utilizar un paso natural, por acceder a un pueblo, por utilizar un camino. Claro, pero ¿quién cobraba eso? Pues lo cobraban probablemente alguien que era un encargado de un noble, de una persona de alto rango. O sea, que tenía ese privilegio, ¿no? Precisamente, probablemente señores feudales eran los que tenían el privilegio que se les había otorgado un rey. El rey de turno había dicho, tú por ser noble... Para ti, este camino. Y aquí puedes cobrar clink, clink. lo que te... Exacto, clink, clink, cada vez que pasaba una persona. Bueno, y cuando ya apareció ese régimen feudal, ¿qué ocurrió con esta figura? Un poco el desarrollo del Portazguero fue que lo que ocurrió, fue que se redujo poco a poco a un pago en las grandes puentes o grandes vías. Por ejemplo, uno de los del desarrollo que tuvo este oficio fue que comenzó simplemente a cobrarse a aquellas personas que no eran de la propia ciudad, a cualquiera que quería atravesar un río, como casi todas las ciudades estaban rodeadas por un río, quien era de fuera de la ciudad era el que se le cobraba. Y además, también, hasta que poco a poco el impuesto del portazgo se convirtió tan solo en los que querían acceder a mercados públicos. Vale, o sea que fue un poco cambiando, evolucionando, ¿no? Digamos. Evolucionando. ¿Por aquí cerquita tenemos conciencia de alguno de estos puntos? Sí, aquí muy cerquita, concretamente en Valdemanco, en el puerto del Medio Celemín, que ahora veremos por qué se llama así, muy cerca de en la Sierra de la Cabrera, está un paso que comunicaba Bustar Viejo con el Valle del Lozoya. Y ahí es donde los pobres vecinos de Bustar Viejo les tocaba apoquinar, les tocaba retratarse y además era algo que utilizaban mucho según los escritos porque tenían que cruzar para llevar el grano a moler, para ir a los molinos de agua y por ello la tarifa, a ver si adivinas en el puerto de Medio Celemín, ¿cuál sería la tarifa, Sonia? ¿Medio Celemín? Medio Celemín, exacto. Uy, que me porto nerviosa, ¿eh? Y en, digo, este examen. En este caso, además, eran los recaudadores, eran los señores de Buitrago, los que se encargaban, como decimos, de cobrar a cada uno de los vecinos. Que se decía Medio Celemín, que será como una moneda, sí. Sí, bueno, pues ya lo saben, ¿eh? No, Medio Celemín no, Medio Celemín era, ¿qué digo? Moderno, es como 5 o 6 kilos equivale. Vale, que es una medida. Una medida, perdón. Medio Celemín de grano. Dependía del lugar, igual que por ejemplo las sobradas, la extensión de la superficie, depende del lugar, pero normalmente equivalía un celemín a unos 12 kilos, así que medio celemín a unos 5 o 6 kilogramos. Fíjate, ¿has visto cómo he hecho rebota? Me has puesto a prueba ahora mismo, sí. Bueno, ¿y si yo no quiero? ¿Y si yo no pago? ¿Qué pasa? Pues lo tienes muy complicado, Sonia. Si, por ejemplo, no querías atravesar este puerto del Medio Celemín, no tenías más opción que irte o por los riscos de la Cabrera o darte un rodeo tremendo, exponiéndote además a que te surgiera cualquier percance, a que saliera un bandolero, etcétera, etcétera. Y además, no te creas que había algún portazguero que te perseguía y te decía, oye, que no, que es por aquí. Iba detrás, te cogía, por aquí. Pocos escapaban de los portazgueros. Bueno, pues oye, me ha gustado también mucho esta historia. A lo mejor hay algún oyente nuestro que dice, pues yo tengo esta información o yo conozco esta historia de portazgueros. También nos la pueden hacer llegar a redacción@ondaceromadridnorte.es. Y ya saben que en topónimos.es tienen mucha más información y es el proyecto de Guillermo Herrero que cada semana está con nosotros y a quien le agradecemos una semana más habernos llevado tras las huellas de la sierra. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti, Sonia. Hasta la semana que viene. Adiós.